Gracias. Para terminar, Presidenta, es un tema de curiosidad. Ministra, ¿sabe cuánto gasta el Estado por alumno en del presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Podemos saber cuánto se gasta por alumno? Entiendo que el otro día trajeron una información que era 230 soles mensuales por alumno de educación básica. Me gustaría saber si eso está incluido en el presupuesto del Ministerio de Educación, del gasto corriente, de todo el presupuesto que necesita para la operatividad del Ministerio de Educación, si tenemos esa métrica. Sí, es un aproximado porque inicial, primaria y secundaria son montos diferentes, por muy poco, ¿no? Pero son diferentes, pero son aproximados de 1.300 soles al año. Ok. Continúe. Saludaba a la ex ministra Marielú Marte y al equipo que la acompaña. Le voy a hacer dos preguntas, ministra, y también algún comentario que me han hecho llegar los padres. Era referido, ¿usted ha podido revisar los textos escolares? Me gustaría saber, estos textos escolares, me gustaría saber su opinión sobre estos. Me gustaría saber también si usted tuvo participación en esos textos escolares cuando usted fue ministra. Y también, referido a lo que acaba de comentar, me gustaría saber qué porcentaje de libros realmente se entregan a los alumnos, que son realmente los que deberían utilizar los libros, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los micronutrientes que supuestamente combaten la anemia, solo se entrega el 30% del 100% que se manda a fabricar o se compra. Me gustaría saber qué porcentajes se entregan y cuál fue la solución que usted le dio o que le dio el Ministerio de Educación para que estos libros se puedan entregar a tiempo, ¿no? Para que, cuando me refiero a tiempo, es que antes que se inicien las clases, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y ahora le quiero hacer un comentario referido al enfoque de género. Ministra, me gustaría saber si usted tiene alguna evidencia de que la implementación de este enfoque de género ha podido combatir la violencia contra la mujer, le ha podido permitir la igualdad entre hombres y mujeres en algún país. Si tenemos alguna evidencia, bueno, en tal país hubo tantos feminicidios y con este enfoque de género implementado hemos reducido en 30%. Ok, este es el camino, ¿no? El problema es que la agenda pública, Presidenta, es que estamos teniendo un debate sobre los problemas públicos que vienen de la agenda pública que realmente no solucionan los problemas. Por ejemplo, en el tema de corrupción. ¿Corrupción es el problema o es la consecuencia? El problema es la integridad de las personas, no es la corrupción. Tenemos que combatir la integridad. En el tema de violencia contra la mujer, ¿es el problema o es la consecuencia? Es la consecuencia. El problema es la no igualdad entre hombres y mujeres, el trato desigual, y eso parte desde la familia. Entonces, si nosotros queremos solucionar un problema, por lo menos tengamos que identificar cuál es el problema, no la consecuencia, ¿no? Entonces, ministra, tuve la oportunidad de juntarme con unos padres de familia y me referían al enfoque de género que realmente yo he leído un poquito sobre el tema, realmente no lo entiendo, se lo digo realmente. Y ellos me preguntaban, ¿tendrá el maestro en Ayacucho, en Apurímac, acá nomás en San Juan del Lurigancho, poder explicar bien este tema a niños que están en formación? Esa es la pregunta que me hacen estos padres de familia, ¿no? O sea, si nosotros que estamos en un debate de 3 años tenemos algunas dudas, me gustaría saber si ustedes han podido evaluar, han podido identificar si los maestros van a tener la capacidad o la destreza, y eso sin desmerecer a los maestros, porque para ser maestro acá en el país tiene que ser un héroe, literalmente tienes que ser un héroe, hay que darles una medalla a los maestros. Realmente, por el sueldo que tienen, por el trato que se les da, por el olvido que han tenido los maestros, yo creo que hay que pensar un poquito en cómo tratarlos mejor y hay que ponerlos en el pedestal que deberían poner, como en otros países, ¿no? En Alemania, ser maestro es un honor, ¿no? Acá es nuestra segunda, tercera opción, ¿no?
Me gustaría saber eso, ministra, si ustedes han hecho una evaluación sobre los maestros, para no perderme en algunas ideas, que quisiera saber si ustedes han evaluado, han hecho, y si tiene algún caso de una experiencia de éxito, ¿no? Bueno, implementamos esto en este colegio y logramos esto. El embarazo de niñas, presidente, discúlpeme, presidente, para terminar, el embarazo de niñas que era de 200 o era de 20, hemos reducido a 5. Ah, ok, funciona, ¿no? Gracias, presidente. Sí, continúe con usted, Vergara. Gracias, presidenta. Me gustaría saber si ustedes, luego de esa evaluación que ustedes salieron al campo, me gustaría saber si han podido medir cuánto se entregó. Ese es el Perú tiene muchos problemas, ¿no? Problemas vitales como este, básicos, ¿no? Realmente, presidenta, los libros no se entregan a los alumnos por diversos problemas, ¿no? El profesor no le entrega al alumno el texto escolar porque si le entrega no lo puede rayar, no puede hacer apuntes porque no saben que eso ya no se va a devolver. O sea, tienen un cierto miedo, hay una desconfianza de parte de los maestros, porque después, mira lo que me pasó, sin decir el colegio. Visité un colegio en el sur del país, y no puedo decir el nombre porque llego al colegio en semana de representación y me encuentro con una directora que vino y estaba con fiebre. ¿Y por qué vino al salón? ¿Por qué vino al aula? Porque llegó el congresista Vergara. Llego, nos atiende, hicimos un plan de trabajo y me da unas estadísticas. Siempre pregunto estadísticas porque si no tenemos estadísticas, si no hay métricas, no hay forma de corregir nada, absolutamente nada. Y me da una estadística que, por ejemplo, de sus 300 alumnos, 70 tendrían problemas de comportamiento. Y le traslado ese problema. Y tenían otro problema. Había un profesor que había faltado ese día porque se había lesionado el pie y no había profesor de reemplazo. Traslado ese problema a una funcionaria del Ministerio de Educación. ¿Y sabe lo que hizo? En vez de solucionar, le envió un correo a la directora para que le informe detalladamente qué alumnos era, por qué era y por qué me había informado. Entonces, ¿cómo los congresistas podemos ayudar a solucionar un problema si después esta directora ya tiene una carga como directora? Imagínense. Fui a ayudar y a trasladar ese problema al ministerio con la mejor intención. Por eso es que tenemos esos problemas, ministra. O sea, creo que nuestro problema público está enfocado en otras cosas, no en lo que realmente necesitan los profesores, ¿no? No había un profesor de reemplazo, por ejemplo. Ese es el problema. No hay un psicólogo. Ese es el problema. Debemos enfocarnos a esto. Hay que priorizar los problemas. No tenemos identificado. Por eso es que un problema vital es que se hace un gran esfuerzo. El Estado peruano hace un gran esfuerzo en hacer textos escolares y no se entregan los textos escolares. Por eso le pregunto, si hemos solucionado ese problema del 100% entregado, ¿cuántos de ese 100% fue entregado a los alumnos?